En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. Con el capítulo 5 entramos en una nueva sección del estudio en la cual el apóstol Pablo trata ciertos problemas de carácter moral en la iglesia en Corinto. Esto es el capítulo 5 y el capítulo 6. Y comienza en el capítulo 5 los primeros 13 versículos tratando con el asunto de juzgar a cristianos que persisten en la inmoralidad. El texto bíblico dice en 1 Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Entiende, hermanos, que él está continuando con el pensamiento que trae desde el versículo 21 del capítulo 4. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? E ilustra a qué se refiere con la actitud de ellos manifestada en el caso de la inmoralidad de un hermano que él explica en el capítulo 5. De cierto, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí encontramos nosotros la situación que él trata y que él les está diciendo posiblemente tenga que llegar yo con vara a ustedes, si no cambian de actitud, si sus acciones no manifiestan un arrepentimiento sincero y una falta de la vanidad que ahora están manifestando. Ciertamente, el versículo 3 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El primer punto que debemos tomar en cuenta es que no se trata de un incidente aislado del cual el hermano ya se arrepintió. Muchas veces tenemos un mal concepto de la enseñanza de la Biblia. Si un hermano cometió fornicación y se arrepintió de ello, esto no es causa para que nosotros le disciplinemos de la manera que el apóstol Pablo aquí explica. Él ya se arrepintió. Debemos perdonarle como Dios le ha perdonado. Él ya dejó de practicar este pecado. Pero en el caso de este hermano, él está persistiendo en el pecado. Las frases hay entre vosotros y tiene nos están indicando que este hermano en 1 Corintios 5 está todavía practicando la fornicación con la mujer de su padre.
El texto dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es algo en lo cual él está persistiendo. Y vale la pena notar que esta acción no es apropiada como el primer paso en el caso de un hermano que comete algún pecado de inmoralidad o algún otro pecado. Quiero decir que no se trata de que al nomás darse cuenta que el hermano cometió pecado, que nosotros lo vamos a quitar de entre nosotros, que ya no vamos a comer con él, que ya no tendremos comunión con él. Ese no es el primer paso. Hay otros pasos que dar. Y creo que antes de seguir con este estudio en el cual estamos nosotros en cuanto a juzgar a cristianos que están persistiendo en la inmoralidad, que debemos tomar un poco de tiempo y estudiar estos versículos en otros libros de la Biblia del Nuevo Testamento que hablan de este asunto. Primero en Mateo capítulo 18, en los versículos 15 al 17, la Biblia dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, en este párrafo yo entiendo que él está hablando de una ofensa personal contra una persona. Sin embargo, entiendo que el principio es aplicable al caso de cualquier pecado que comete un hermano. Nosotros debemos tratar a nivel personal de lograr su arrepentimiento. Y si no logramos a nivel personal el arrepentimiento del hermano, debemos compartir esta información con otros, 1 o 2, para que vayan con nosotros. Y así en boca de 2 o 3 testigos nosotros podamos también exhortarle para que se arrepienta. No estamos buscando avergonzarle, sino lograr su arrepentimiento. Y si no oye a estos, entonces hay que compartir esta información con la iglesia, y la iglesia debe hablar con él. Porque dice, si no oyere a la iglesia, para que oiga a la iglesia tiene que hablar con él. Se está hablando de que la congregación, miembros de la iglesia, que vayan y platiquen o que le llamen o que le escriban la manera que sea factible para comunicarse con él. Pero él debe entender que toda la iglesia, la congregación, está apelando porque él se arrepienta y deje de practicar este pecado. Y luego, si después de todo este proceso con paciencia, con amor, con mansedumbre, si él no se arrepiente, entonces se ven obligados a tenerlo por gentil y publicano, a ya no tener comunión con él. En Gálatas, capítulo 6, en realidad tenemos el principio de este proceso explicado en Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. No dice echadle, restauradle con espíritu de mansedumbre, es decir, reconociendo nuestra propia debilidad y manteniendo nuestro ánimo bajo el control, el dominio del Espíritu de Dios. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. O sea que no debemos llegar con jactancia, no debemos llegar con superioridad, sino que debemos llegar con mansedumbre y con humildad y sobrellevar, dice, los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Le debemos ayudar. No debemos llegar para condenarlo, sino para ayudarle en esta tentación o este problema que está sufriendo en su vida espiritual. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26, la Biblia dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable,
para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Debemos reconocer que un hermano que ha caído en pecado, ha caído en lazo del diablo, y que nuestro deber es corregirle y tratar de ayudarle con mansedumbre, con paciencia, con amor, con compasión, con misericordia, para que pueda escapar del lazo del diablo en el cual está cautivo a voluntad de Satanás. Pero es nuestra actitud, no contencioso, amable con todos, enseñando, sufriendo con ellos, con mansedumbre, corrigiendo. Y así nosotros comenzamos este proceso de la restauración de un hermano. Así que no llegamos de un solo a la situación que se presenta en 1 Corintios capítulo 5. El problema específico en 1 Corintios 5 es que estos hermanos no están corrigiendo el error del hermano fornicario. Ellos están tolerando esto. Así que él está reprendiéndoles a ellos. No les está diciendo que debemos de un solo cortar a un hermano que comete pecado, aunque sea fornicación, sino que les está reprendiendo a ellos por haber tolerado, como si aprobaran este pecado en el hermano. También es importante reconocer que la Biblia hace una distinción entre hermanos rebeldes y hermanos débiles. Debemos entender la diferencia entre saber que no debo hacer algo yo no quiero hacerlo, pero mi carne es débil y cedo a la tentación y estoy tratando de luchar contra aquello, me exhortan, me reprenden y yo reconozco que estoy en error y quiero cambiar y quiero ayuda para cambiar, pero por el momento no he podido hacerlo por la debilidad de la carne, por estar en lazo del diablo. Estoy en pecado, estoy bajo condenación en esta situación, digamos que es fornicación. Pero esto es muy diferente de una persona que dice, mire, ustedes ¿por qué me tienen que decir algo? Yo sé lo que estoy haciendo. Y yo digo que estoy bien, aunque ustedes digan que no. Esto ya es rebeldía contra la voluntad de Dios y contra la iglesia del Señor. Hay una distinción. Y la Biblia hace esta distinción en cuanto a cómo nosotros debemos tratar a los casos diferentes. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 14 la Biblia dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjese, ociosos, rebeldes, no quieren hacer nada, hay que amonestarlos. Los que están desanimados, hay que alentarlos. Los que son débiles, hay que sostenerlos, hay que soportar también las cargas unos de otros de la debilidad. También en Judas, versículos 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nuestra actitud y acción y lo que nosotros hacemos por un hermano que está en el pecado depende en parte de la actitud de él. Si es rebelde o si es sencillamente un hermano débil. Pero el caso en Corinto, 1 Corintios 5, es de un hermano que está persistiendo en el pecado. Otro factor importante es el conocimiento del pecado. Se oye, dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La falta de acción de parte de la iglesia en Corinto no fue por no estar seguros
que el hermano realmente estaba practicando el pecado. Lo sabían, muchos lo sabían. Es probable que Pablo aprendió de este caso de la misma manera que supo de otras evidencias de su vanidad carnal por los de Cloé, como estudiamos en el versículo 11 del capítulo 1. Pero el caso es que no se trata de rumores, sino que es algo cierto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Este es el pecado, fornicación. Una palabra que incluye toda clase de inmoralidad sexual. Pudiera haberlo llamado quizás adulterio, pero no lo llama así, sino fornicación. Esta palabra, fornicación, pornea, en este caso, es el hermano que está cometiendo fornicación con su madrastra. O así entiendo cuando dice la mujer de su padre. Parece no ser su propia madre, sino la esposa de su padre. No su propia madre, sino su madrastra. El castigo en el Antiguo Testamento por este pecado era ser cortado de entre el pueblo. Usted lo puede leer en Levítico y Deuteronomio. Las citas están en el estudio. Y es probable que esta mujer no era cristiana, porque no se menciona el juicio de la mujer ni de que ella sea quitada de la congregación, sino solamente el juicio del hombre se menciona, y que él sea quitado de la congregación. Así que es probable que ella, por no ser cristiana, naturalmente no podrían ellos quitar de ella de comunión porque está fuera, como él menciona más adelante, los que están fuera, que no pueden ser juzgados por nosotros en este caso. También esta fornicación es un acto tan vergonzoso que ni aún se nombra, dice Pablo, entre los gentiles, los paganos. A pesar de su tremenda degeneración moral, es algo que ni ellos mismos no hablaban, no practicaban. Esto de tener la mujer de su padre. ¿Y los corintios? Estos cristianos, los santos, santificados en Cristo, la iglesia de Dios en Corinto, ¿cuál es su reacción? Vosotros estáis envanecidos, dice el versículo 2. La tolerancia. Ahora, para entender esta actitud, debemos tomar en cuenta el contexto del capítulo 4, versículos 17 en adelante al 21. Porque esta mala actitud y falta de acción de parte de la iglesia es lo que más preocupa a Pablo en este capítulo. Ellos parece que estaban rechazando instrucciones que ya habían recibido del apóstol Pablo. Os he escrito, dice el versículo 9, note, os he escrito, tiempo pasado, por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Ya tenían las instrucciones, pero seguían envanecidos en sus propias opiniones. Ellos, envanecidos, versículo 18 del capítulo 4, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Esta era la actitud, la mala actitud de ellos. En vez de corregir el error, ellos decidieron tolerar la inmoralidad de este hermano. Y se jactaban en esto. Según el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, dice. Se jactaban en tolerar este pecado. Es parecido a lo que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis también, en el capítulo 2 y los versículos 14 al 15, cuando habla la iglesia en Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cómo que tienen? Hay ahí, había en Pérgamo estos hermanos, estos que enseñaban el error, pero el asunto que él corrige es que ellos toleraban esto mismo. Encontramos también en el versículo 20 del capítulo 2, en cuanto a Tiatira,
Tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estaban tolerando la falsa enseñanza, la inmoralidad de parte de esa mujer. Y esto en contraste con la iglesia en Éfeso, que probaron a los que se dicen ser apóstoles y los hallaron, y no lo son, y los habían hallado mentirosos. No puedes soportar a los malos, dice en el versículo 2 del capítulo 2. Hay que recordar, hermanos, que soportar al hermano débil no significa tolerar su pecado. Es muy importante también notar la relación entre esta tolerancia de la inmoralidad y la mentalidad carnal, es decir, natural y envanecida de los corintios que hemos estudiado en los primeros 4 capítulos. Hay relación entre todo esto. Como les expliqué desde el principio, los primeros 4 capítulos son la base fundamental de los problemas y también de la solución para los problemas que ellos tenían. El interés que ellos tenían en la sabiduría humana, la exaltación de ciertos líderes en la iglesia y la identificación exclusiva con ellos, todo esto tiene también resultados negativos en otros aspectos de la vida de uno y de la iglesia. En este capítulo 5 es la tolerancia de la inmoralidad. En lo demás del libro encontramos muchos otros problemas. Y de una u otra manera, todos están relacionados con los errores fundamentales de actitud y entendimiento del Evangelio que encontramos en los primeros capítulos de la carta. Vuelva a leer, vuelva a estudiar los primeros 4 capítulos. Y vea la relación entre ellos y lo que ahora estamos estudiando, que muchas veces lo sacamos de su contexto en el libro y no entendemos por qué, cómo es que ellos podían tolerar esta clase de inmoralidad y jactarse de ello. Comenzó con errores fundamentales en su entendimiento del Evangelio y su actitud hacia lo que es natural, lo que es espiritual. Esta realidad se manifiesta en toda generación, incluyendo la nuestra. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la actualidad, y estoy grabando este mensaje en el año 1992, nosotros estamos observando un aumento exagerado en pecados sexuales y pecados de violencia y crueldad, aún hacia los padres ancianos de parte de los hijos, que los maltratan, los abusan de toda manera increíble. Todos estos problemas de carácter moral y social se están manifestando al mismo tiempo que se ha popularizado la filosofía humanista, que es una filosofía que excluye a Dios y las normas divinas de las decisiones del ser humano, dejando todo al criterio egoísta y vano del individuo o la sociedad en general, al hombre natural. Estoy seguro que cada estudiante de este curso en el país donde viva y en el año que sea, encontrará evidencia del mismo principio en su propio ambiente. Y espero que usted haga aplicación de esto a su propio ambiente y a la iglesia del Señor donde usted está sirviendo. Aún en la iglesia encontramos los mismos resultados prácticos de la filosofía de vida errada que muchos adoptan del mundo. Aprendamos la lección, apliquemos la enseñanza, evitemos los mismos. Tal vez no sería el mismo error de la iglesia aquí en Corinto, pero serán otros. Y serán por las mismas razones. Por no respetar, no entender que tenemos que humillarnos y recibir la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Y por entender que el hombre natural no puede juzgar las cosas de Dios. Necesitamos de la mente espiritual que solamente en Cristo hay. Ahora, ¿cuál debe haber sido la reacción de la iglesia en Corinto
ante tan abominable pecado. El versículo 2 dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado? ¿No debierais más bien, en vez de jactarse, en vez de estar envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado? Es importante reconocer la gravedad y la tristeza de persistir en la inmoralidad. Siempre, siempre debemos sentir tristeza, no orgullo, no jactancia, sino tristeza cuando un hermano practica la inmoralidad. Nos debe entristecer, debemos lamentar esto. No vamos a decir tampoco, ¡ajá! Lo agarramos, lo encontramos en el pecado, tampoco. Pero nos vamos a entristecer por el pecado. Entristece al Espíritu Santo, Efesios 4:30, y nos debe entristecer a nosotros también. En su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12 y el versículo 21, Pablo todavía teme que al llegar va a encontrar a muchos que persisten en el pecado, y que cuando vuelva, dice en el versículo 21 del capítulo 12, me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Habla de llorar por los que han pecado y no se han arrepentido. Esto debe ser la actitud. La verdadera tristeza por el pecado siempre resulta en un cambio que elimina la práctica del pecado. Esta es la enseñanza del capítulo 7 de 2 Corintios acerca de la verdadera tristeza, la tristeza que es según Dios, que produce el arrepentimiento. La tristeza por el pecado, en el caso de uno que ha cometido pecado, cuando se entristece sinceramente según Dios por su pecado, el resultado es el arrepentimiento. Y en el caso de la iglesia, cuando ella siente tristeza por el pecado de algún hermano, el resultado será la restauración del hermano a la fidelidad, porque haremos todo lo posible por lograrlo. O, si persiste en el pecado, resultará en su expulsión de la comunión de la iglesia. Será quitado de entre nosotros. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es importante que entendamos que la verdadera espiritualidad del cristiano o de una congregación se manifiesta en tales casos por reconocer la gravedad de la situación, sentir profunda tristeza por la práctica de la inmoralidad y actuar para eliminar al hermano rebelde de la comunión de la iglesia. Recuerde, estamos hablando del hermano rebelde que persiste en el pecado. Pero debemos hacerlo. Esto es verdadera espiritualidad. Tenemos a veces un concepto muy errado que hemos observado en algunos cristianos. Y es que creen que el que es más tolerante es más espiritual, es más como Cristo, y que este espíritu de tolerancia es bueno. Pero la Biblia nos está enseñando aquí que no es así. Si usted habla de paciencia, claro, debemos ser pacientes unos con otros. No debemos ser tan rápidos para condenar, tan rápidos para cortar de comunión. No, esto es mala actitud también. Pero cuando sencillamente no tenemos el valor espiritual, no nos entristecemos tanto por el pecado que no lo podemos tolerar. No podemos tolerar que la persona siga practicando esto y dañando a la iglesia, porque la iglesia es dañada por el pecado practicado por un hermano, como el caso que tenemos a mano. Verdadera espiritualidad nos llevará a
tarde o temprano reprenderlo y si no se arrepiente, quitarlo de entre nosotros.